3. Hola, buenas. Soy José Chavarría, soy del equipo de Ticosos y estamos muy orgullosos y muy agradecidos que estén acompañándonos en esta tertulia que está sumamente interesante, con un tema sumamente actual. Sin antes agradecerle al Centro Cultural de España por permitirnos este espacio y llegar a todos ustedes en el momento en que sea visible esta tertulia. Quiero agradecerle a Margarita, a nuestro amigo Jan y a nuestro amigo el doctor Eduardo, que van a estar con nosotros acompañándonos en la tertulia de hoy. La tertulia tiene el título de Rompiendo el Silencio, y vamos a abordar el tema de la homofobia en el contexto de la pandemia del COVID-19 y la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica. Voy a realizar a continuación la presentación de los panelistas y las panelistas. Tengo a Margarita Salas Guzmán. Ella es máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Es egresada de la maestría en Comunicación y Desarrollo. Es licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Costa Rica. También Margarita ha sido cofundadora de varias organizaciones sociales en el país, tales como Verso Diverso, el Frente Igualitario por los Derechos Humanos, y presidenta del partido Vamos. Tenemos también a Jan Matarrita Chavarría, que es docente de primaria del MEP, es activista y cofundador del grupo Singular de Hombres Trans. También contamos con la presencia del doctor Eduardo López Murillo, que es licenciado en Psicología, en Estudios en Formación de Docencia, especialista en Responsabilidad Social y Empresarial, es promotor de espacios y experiencias de educación en derechos humanos, diversidades y salud mental y emocional. Y yo soy José, soy fotógrafo, diseñador gráfico, y en este momento estoy cursando la licenciatura en Trabajo Social y activista de la organización Ticosos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar con la tertulia. Hemos estado viviendo tiempos de mucho cambio, tiempos de revolución. Llegó el matrimonio a Costa Rica, el matrimonio de personas del mismo sexo, pero de la mano venía una ola de homofobia de nuevo en las redes sociales, las críticas, el odio, la lucha política de nuevo se volvió a tomar los foros en las redes sociales, en la vida pública, en la prensa, y con ello una crisis sanitaria como nunca la hemos vivido, que es la pandemia del COVID, y con ello, lamentablemente, mucho desempleo, pobreza, desigualdad social, muchas personas han tenido que buscar diversas fuentes de empleo y la situación cada día se está poniendo un poco más crítica. Y lamentablemente dentro de la misma comunidad LGBTI hay sectores que se están viendo muy afectados y quiero referirme principalmente a la comunidad trans. Me gustaría comentar primeramente, Margarita, muchas gracias por estar con nosotros y vos comentabas que te habías casado hace un tiempo. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fue tu experiencia? Gracias. Claro, Iliana y yo nos casamos hace un poco más de un año ya. Fue en marzo del año pasado que nos casamos en Colombia, porque cuando en Costa Rica llega la opinión consultiva 24, una de las cosas que es iniciativa de Casa Presidencial es que en diciembre de ese año, en diciembre del 2018, firman unas directrices que plantean que para propósitos migratorios van a reconocer inmediatamente los matrimonios realizados en el extranjero en países que sí tengan la aceptación del matrimonio entre parejas de personas del mismo sexo. Entonces, Ileana y yo, ella es colombiana, entonces nosotros nos fuimos a casar a Colombia y celebramos con su familia, con sus amigos y amigas, fue súper bonito. Mi familia voló allá, algunas amigas también. Entonces tuvimos celebración allá y luego naturalmente vinimos acá y aprovechando el mes del orgullo también celebramos acá a finales de junio, hace un año, en La Avispa, ¿verdad? Que es un lugar icónico de fuerza para nosotros. Metimos los papeles y eso nos permitió poder
proteger nuestra pareja y que Iliana pudiera tener residencia en Costa Rica. Entonces, esa iniciativa fue muy importante para las parejas binacionales, que pudiéramos de una vez tener acceso a la posibilidad de hacer vida en conjunta en el mismo país. Margarita, también me gustaría comentar que vos has estado de la mano con todos esos movimientos que han estado promoviendo la lucha por los derechos humanos de la población LGBTI y principalmente sobre el matrimonio. ¿Nos puedes comentar un poco de esta lucha que has estado durante estos años? Claro, es que la lucha por el matrimonio tiene como toda su vertiente legal, pero tiene toda su vertiente de movilización social, ¿no? Entonces, desde el Frente por los Derechos Igualitarios, y aclaro para que no se me resienta nadie, que no es que la lucha empieza acá, que lo que sucede es que las organizaciones con las que yo he participado empiezan a partir del Frente por los Derechos Igualitarios su campaña de recolección de firmas. Y yo creo que en esa campaña participamos cientos de personas, ¿verdad? Recolectando firmas para presentar por iniciativa popular el proyecto de ley de matrimonio igualitario que se presentó ante la Asamblea Legislativa. Se hizo la presentación pública a fines del 2015, principios del 2016 entró el proyecto a la Asamblea formalmente. Después de eso, ¿verdad? Sucedió todo lo que ocurrió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con nuestra sala constitucional, ¿verdad? Que es que la Corte aprueba el matrimonio igualitario, le dice a Costa Rica que debe normarlo, la sala constitucional le dice a Costa Rica que en efecto es discriminatorio no permitir el matrimonio, y a partir de eso se lanza otra iniciativa que se llama Sí Acepto, que es una campaña dirigida a sensibilizar. ¿Y por qué sensibilizar? Porque nos parecía que era importante romper con esas tensiones tan horribles que se dieron en el proceso electoral, ¿verdad? Donde las familias estaban divididas, los barrios estaban divididos. Queríamos como ayudarle a la gente a comprender lo importante que era darle la bienvenida a todas esas familias que ya existíamos y que por fin nos iban a reconocer a partir del 26 de mayo, o a las nuevas familias que se iban a empezar a conformar. Entonces, crear un clima de amor, de aceptación, de respeto, ¿verdad? Y entender que todos y todas somos habitantes de este país y que tenemos derecho a vivir acá sin violencia, ¿verdad? Y resalto estas iniciativas porque fueron momentos en que muchas organizaciones se unieron bajo una misma sombrilla, ¿verdad? Tanto con el Frente por los Derechos Igualitarios como con la campaña de matrimonio civil igualitario, se unieron 20, 30 organizaciones para llevar adelante la iniciativa. Me parece sumamente interesante que de la mano con este tipo de iniciativas y a muy pocos días de la vigencia del matrimonio en Costa Rica, inicia una ola de violencia, de homofobia, de discriminación. Eduardo, vos nos puedes comentar un poco qué se estaba viviendo esto en las redes, en la prensa. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, efectivamente, aquí hay un juego de la prensa, ¿verdad? La prensa necesita mover sus redes, necesita mover sus publicaciones, y yo creo que hay medios de comunicación que hacen publicaciones malintencionadas, donde evidentemente el manejo del tema no es el adecuado, no es sensible, no se hace con delicadeza, sino que más bien tiene obviamente una intención de poner a pelear a la gente. Y sí, evidentemente para las personas que pasan más pendientes de redes sociales, hemos podido ver realmente un repunte en las manifestaciones de violencia homofóbica o diversofóbica, para hablar en un contexto más general, de muchas personas que probablemente se aferran o posiblemente se aferran a lo conocido, se aferran a sus valores tradicionales, se aferran a sus estructuras de pensamiento, a sus estructuras ideológicas, a sus estructuras religiosas, lamentablemente, para atacar, para violentar, para ofender a personas que son iguales a ellas, ¿verdad? En el sentido de que todos somos seres humanos. Y yo creo que por ahí es donde tenemos también que hacer una gran labor, tanto dentro de los colectivos como hacia afuera. Es necesario desarrollar una gran labor de psicoeducación. Y yo creo que parte de ver todos estos ataques
es también preguntarnos cuál es nuestro rol, cuál es qué papel o qué juego vamos a jugar nosotros en estas publicaciones. Y también nosotros como miembros o como personas LGBT vamos a entrar a discutir o vamos a entrar a confrontar o vamos a entrar a, pues a desarrollar también manifestaciones de violencia. Yo creo que también es importante que nosotros nos preguntemos si ese es el objetivo o si esa es la forma, ¿verdad?, de responder violencia con violencia. Y al final, hoy en la mañana yo analizaba, yo decía, bueno, yo creo que existen las posibilidades de dialogar con una persona en redes sociales que piense significativamente distinto a nosotros, realmente son reducidas, porque las personas entran a defender férreamente sus puntos y en realidad no existe, creo yo, no existe margen de apertura para poder decir, bueno, ¿y qué pensás vos? Bueno, y yo pienso esto. No existe ese intercambio. Lo que existe más bien es una defensa, la gente se pone en sus trincheras y defienden sus puntos. Y evidentemente sí existe un repunte de manifestaciones sumamente violentas contra las personas que son sexualmente diversas dentro de toda la enorme gama. Eso lo hemos podido ver. A raíz del matrimonio, de la aprobación del matrimonio civil, pero también no es solamente a través a raíz del matrimonio civil, sino que también los últimos años, yo creo que tenemos que ser conscientes de que los últimos años la violencia LGBT-fóbica se ha incrementado y tiene que ver con un fenómeno político e ideológico, no solamente nacional, sino también internacional, eh, que tiene que ver con esta mezcla entre política e ideologías religiosas fundamentalistas. Y yo quiero hacer el énfasis en el fundamentalismo porque yo personalmente creo que no todas las religiones y no todas las espiritualidades son violentas hacia las diversidades sexuales. Algunas se salvan, algunos podemos sacar algunas. Obviamente si hay un fuerte discurso sumamente agresivo, pero también me parece peligroso generalizar y decir que todas las religiones o que todas las tradiciones espirituales o que todas las comunidades de fe o que todas las organizaciones religiosas son violentas o manejan discursos violentos, porque hay organizaciones pues, que se han dedicado a revisar sus discursos, a deconstruir sus discursos y a trabajar espiritualidades más inclusivas. Sí. Jan, ¿vos cómo viviste estos días previos a la entrada en vigencia del matrimonio? ¿Notaste que realmente había una situación crítica de homofobia, de ataque? ¿Cómo lo viviste vos de parte de la comunidad trans? Bueno, como con un pequeño sinsabor, obviamente nosotros celebramos el reconocimiento de los derechos porque siempre hemos sido una población que nuestros derechos han estado ahí a el bien de lo que quieran los otros, ¿verdad? Y entonces que hayan reconocimientos es excelente, pero por ejemplo en el grupo algunos chicos celebraban con ese sinsabor, como lo digo, porque pueden ahora casarse con su pareja. Por ejemplo, algunos tienen una pareja que es una chica cis, pero sin el reconocimiento a la identidad de género. Entonces también ese es un punto muy importante para la población trans, que algunos tienen su pareja y entonces sí van a poder casarse, pero siempre van a tener una F en la cédula, que es lo que siguen teniendo en deuda con nosotros, que pudimos cambiar nuestro nombre, pero siempre sigue saliendo el género con el que no nos sentimos identificados. Entonces, obviamente todos celebrábamos y estábamos contentos, pero en medio de eso, como bueno, ¿y cuándo será el día de nosotros, verdad? También en que todos los derechos también sean para todos, ¿verdad? Los de la población trans. Por ejemplo, me decían a mí, ay, ahora se va a poder casar, mi pareja es una mujer trans. Y entonces yo les digo, yo siempre me he podido casar con ella, porque buenamente y tristemente ella sigue teniendo una M en la cédula y yo una F. Y de hecho también por eso no nos hemos casado, porque pues no nos identificamos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí todavía tienen ese punto ahí que nos quedó ese sinsabor entre la celebración y el cuándo será también el día de nosotros.
Sí, sí, Y evidentemente perdóname, también es muy hay, interesante. Yo pensaba, ¿cómo sería si no fuera el ataque virtual? Porque ahora todo el mundo en la computadora, todo el mundo dice todo, ¿verdad? Pero si estuviéramos todos en la calle, ¿cómo sería, verdad? Sí me quedé pensándolo, no sé ustedes si le han dado vuelta o es un pensamiento muy volado el mío, ¿verdad? Sería sumamente violento, no sé. Pues en realidad, digamos, lo que vos decís a mí me recuerda mucho la época de las elecciones. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero vimos un resurgimiento de ataques verbales, o sea, entre la primera y la segunda ronda, como algunos grupos fundamentalistas ganan la primera ronda, entonces hubo un resurgimiento de ataques verbales y físicos y las personas nos reportaban al Frente por los Derechos Igualitarios que parte de lo que la gente les decía es, espérese a que ganemos la presidencia porque los vamos a matar a todos ustedes. Entonces esto es muy real. A mí además me llaman poderosamente la atención que matrimonio igualitario se deriva de la OC 24, de la opinión consultiva 24, pero la opinión consultiva 24 no hablaba nada más de matrimonio igualitario, hablaba de identidad trans y hablaba de identidad trans no únicamente en términos del nombre, sino en términos también del reconocimiento de ese sexo registral. Entonces me parece interesante y sobre todo lamentable que el ordenamiento jurídico del país, teniendo una misma herramienta, decidió acatar una parte e ignorar la otra, ¿verdad? Y ese es un gran pendiente. sí, sí, Margarita, definitivamente, adelante, sí. perdón, José. Sí, no, no, yo creo que cuando nosotros, bueno, a veces uno se pone a pensar que definitivamente necesitamos, cuando yo hablo de psicoeducación y cuando hablamos de educación, cuando yo hablo de educación de la comunidad, es porque yo creo que es realmente necesario que nosotros generemos esfuerzos en múltiples niveles para precisamente poder concientizar a las personas dentro de la comunidad, porque a veces tal vez yo como hombre gay digo, ah, no, ya yo me puedo casar, listo, y todo bien, y sigo mi fiesta y sigo mi vida. Pero hay personas dentro de los colectivos o dentro de la comunidad que realmente están siendo vulnerabilizadas, están siendo violentadas y no existe o existe muy poca solidaridad y existe muy poca movilización hacia los otros colectivos. Yo creo que es necesario que nosotros podamos eh, des- eh, desmarcarnos de eh, desde nuestros lugares propios y podamos ver hacia alrededor cuáles son los otros colectivos, cuáles son los otros grupos dentro de las personas, dentro de la comunidad LGBT, perdón, que todavía existe una deuda histórica a nivel de derechos humanos y realmente deberíamos direccionar todos nuestros esfuerzos y no decir simplemente ya nos podemos casar, ¿verdad? Alguien, cuando se dio todo lo del 26, yo escuchaba gente, activistas diciendo, bueno, apenas comienza, sí, apenas comienza y apenas comienzan una serie de luchas para poder ajustar jurídicamente, para poder hacer los ajustes jurídicos que se requieren. Pero no solamente estamos hablando de matrimonio civil para parejas del mismo sexo, estamos hablando de que hay otros colectivos que no la están pasando bien y nosotros deberíamos también eh, sensibilizarnos hacia estas necesidades y no solamente porque yo no soy un hombre trans o una mujer trans o una lesbiana o X o una persona intersex, entonces no es conmigo la lucha. Yo creo que necesitamos sensibilizarnos, necesitamos tomar conciencia y necesitamos trabajar, evidentemente. Yo pienso que también es importante eh, rescatar acá un concepto de interseccionalidad en el sentido de que las personas LGBT no solamente somos LGBT y no solamente lo LGBT nos define. O sea, las personas, los seres humanos en general, somos más que una orientación sexual o somos más que nuestra identidad de género. Las personas somos somos una integralidad y hay personas LGBT que son personas con algún tipo de discapacidad o que viven con algún tipo de discapacidad o son personas que pertenecen a alguna minoría étnica eh, o son personas que viven en una condición económica o socioeconómica sumamente vulnerable y nosotros deberíamos también replantearnos posibilidades de poder ayudar a todas estas, pues no ayudar, generar estrategias de trabajo conjunto eh,
para poder también generar acción en ese sentido, ¿verdad? No seguir nosotros mismos también perpetuando la invisibilización. Sí, me parece también que las organizaciones trans estaban trabajando fuertemente precisamente en esos momentos donde se junta esta etapa que estamos viviendo del COVID, de la pandemia, eh, donde precisamente hay como una invisibilización, como lo dice Eduardo, de esta población a ciertas problemáticas. Y una de ellas, precisamente, me gustaría que Jan lo comentara. Bueno, cuando comenzó la situación de la pandemia, hubo, como en todo Costa Rica, ¿verdad? Sobre todo, voy a hablar del grupo de hombres trans a que pertenezco, Igualar, la reducción de las jornadas y la suspensión de contratos laborales hizo que muchos de los núcleos inmediatos de los miembros del grupo se vieran muy afectados económicamente. Y aún algunos de ellos no han sus contratos comenzado de nuevo. Entonces, también en Trasvida estaba pasando una situación de que algunas de las mujeres se dedican al comercio sexual y no estaban pudiendo salir a la calle a trabajar. Y entonces ellas comenzaron a hacer una recolección de víveres y nosotros tomamos esa iniciativa también y empezamos a hacer una recolección de víveres para los hombres trans del grupo y tuvimos la sorpresa de que hombres trans nos escribían a la página diciéndonos, por favor, yo soy de Guanacaste, mira, ¿cómo hago para recibir la ayuda? Y tuvimos que hacer hasta 3 campañas. De hecho, estamos comenzando la 3ª campaña para entregar víveres a hombres trans que se han visto afectados por esta situación. Y también algo que cuando hablábamos todos decíamos que las personas trans no tienen las mismas oportunidades laborales que las personas cis y que incluso que las personas de la población LGTBI, porque no todos tienen los mismos estudios, no todos tienen los mismos accesos a la educación, la desventaja a la hora de buscar trabajo. Y ellos decían que ahora en momentos de pandemia ha sido el doble de difícil conseguir un trabajo estable o aunque sean unas horas. Entonces, por eso seguimos con la recolección. No hemos tenido ayuda del Estado, ni tampoco de ninguna organización LGTBI. Interesantemente, han sido de ayudas de comunidades. Hay una comunidad organizada en Escazú que nos está ayudando con esto de las comidas. Y también cuando hicimos una recolecta de dinero, personas que eran amigos del amigo de la amiga, o la mamá de fulanito, o la mamá de sutanito, pero como decir, mira, aquel grupo grande de personas LGTBI nos viene a dar esta ayuda. No, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de solidaridad, sí sería muy importante, ¿verdad? Que veamos cuál es la realidad de toda la comunidad, ¿verdad? Y nos seamos, pues como dice la palabra, valga la redundancia, más solidarios, ¿verdad? Y pues ahí estamos en la 3ª campaña, viendo a ver cuántos hombres trans están necesitando y estamos con muchas ganas de seguir ayudando, ¿verdad? Margarita, vos como activista de la comunidad LGBTI, ¿has notado alguna iniciativa aparte de la que está realizando la comunidad trans para precisamente beneficiar a sectores de la población que están siendo más vulnerabilizados en este momento? Claro, es que acá es importante retomar este elemento que planteaba Eduardo de interseccionalidad, porque hay muchos sectores de la comunidad LGBT que han sido impactados. Por ejemplo, en estos momentos, con el cierre de los bares, yo sé que hay aproximadamente unas 500 personas LGBT que dejaron de tener empleo, entre quienes eran bartenders, personal de seguridad, transformistas, artistas de diferente índole que se presentaban en los bares y en los centros nocturnos y que en estos momentos no tienen trabajo. Sé que, por ejemplo, que la Marcha del Orgullo ha estado organizando recolectas para personas con VIH, especialmente para hombres con VIH, porque se ha necesitado bastante también.
Desde Beso Diverso, parte de lo que hemos hecho son unas actividades que se llaman miércoles de café con tortillas, que están abiertas a todo el público, pero por la naturaleza del grupo suelen tener más atracción hacia lesbianas y mujeres bisexuales, ¿verdad? Y parte de lo que hemos estado haciendo es rifando premios y pequeñas cosas que el grupo ha tomado de sus recursos habituales para comprárselos a emprendedores, ¿verdad? Que sean de la comunidad, o contratar a personas que den una sesión de yoga en línea, que puedan hacer como un mecanismo para poder generar, distribuirle un poquitito de dinero, ¿verdad? Algunas de esas personas. Sé que también, por ejemplo, por parte de Limas, en estos momentos hay cerca de 150 mujeres trans que están recibiendo algunas ayudas. Es decir, la situación es compleja justamente porque las personas LGBTI muchas veces tenemos accesos a trabajos que no necesariamente nos dan un margen grande, y en una situación de emergencia, pues no necesariamente nuestra familia nos está brindando apoyo, ¿verdad? Que muchas personas cuando pierden su trabajo es su red familiar quienes les brinda apoyo. Hay que entender que en el caso de las personas LGBTI, en muchos casos esa relación está dañada o no existe. En el caso de las mujeres, pues las mujeres en general como conjunto solemos tener menos acceso a recursos que los hombres, y tenemos también varias compañeras que tienen hijos e hijas. Y entonces la situación se complejiza cuando ellas pierden acceso a las fuentes de ingreso. Entonces, claro que estamos viviendo en general estas situaciones. Esto no quiere decir en lo más mínimo, ni riñe en lo más mínimo con lo que planteaba antes Jan. Yo creo que efectivamente la población trans es una población que enfrenta una vulnerabilidad particular en tiempos regulares. Ahora, en tiempos de crisis, pues por supuesto que mucho más. Entonces yo creo que es importante que las diferentes agrupaciones LGBTI que tenemos cercanía con diferentes colectivos, pues hagamos el esfuerzo de tratar de llevar recursos, de tratar de hacer colectas, de tratar de tener solidaridad en lo concreto, y en lo concreto me refiero a lo económico, porque también hay que reconocer que dentro del sector LGBTI hay muchas personas con mucho dinero, y me parece importante que en este momento esa solidaridad se exprese económicamente hablando, ¿no? Me gustaría preguntarle a Eduardo, porque esta crisis económica, esta crisis médica, viene también de la mano con una crisis emocional, con una crisis psicológica. ¿Qué deberíamos hacer como comunidad para ir trabajando estos temas, ir abriendo espacios para hablar de salud mental en nuestras organizaciones? Porque aparte de que estamos en una crisis laboral, financiera, económica, también va de la mano una crisis emocional. ¿Qué nos podés comentar de esto? Sí. Bueno, evidentemente esta situación es una situación sui generis, es una situación que creo que ninguna persona había vivido, y las personas LGBTIQ más no estamos exentas de vernos afectados y afectadas por los efectos de la pandemia a todo nivel. Y cuando hablamos de salud mental, evidentemente, eh, además de lo concreto, como decía Margarita, hay una serie de afectaciones en cuanto a cómo nosotros afrontamos emocional y mentalmente esta situación, en cuanto a la valoración que hacemos de los recursos personales que tenemos. Cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de los recursos económicos, sino de los recursos emocionales que tenemos para afrontar esta situación, para afrontar múltiples situaciones, desde el hecho de que tengo el privilegio de que me mandaron para la casa a hacer teletrabajo, hasta el hecho de que me mandaron para la casa sin trabajo. Perdí el trabajo, perdí mi fuente de ingreso, y ahora cómo manejo todos estos sentimientos de frustración, de impotencia, de desesperanza, de soledad. Hay una gran, hay un abanico de posibilidades y de situaciones realmente desafiantes. Y aquí me agarro de lo que decía Margarita ahora. Ojalá que como organizaciones, y ahora mientras yo escuchaba a Margarita pensaba, bueno, qué interesante que los bares, que las discos pudieran, cuando ya logremos volver a retomar algún tipo de actividad presencial, qué interesante sería que ofrezcan, que pudiéramos contar con sus espacios para poder generar, y aquí yo solamente podría pensar en sinergias
entre comercios, de sinergias entre organizaciones y de sinergias entre profesionales, y que los y les profesionales de la comunidad pudiéramos de alguna manera generar iniciativas que apunten a salud integral, a salud mental, a salud mental, emocional, física, y que podamos generar, tal vez la disco se usa de noche, pero también la disco se podría usar de día, y pudiéramos organizar sesiones de yoga, y pudiéramos organizar grupos de apoyo, y pudiéramos organizar grupos de acompañamiento para hablar de un sinfín de temas. La gente no solamente necesita hablar específicamente de lo que le está pasando, sino también necesitamos recrearnos, necesitamos distraernos, necesitamos saber que el otro está ahí, que la otra, que el otro está ahí, y que podemos contar con esa persona. Entonces, yo, ante tu pregunta, yo lo único que podría pensar es, ojalá que podamos ser sumamente creativos para generar iniciativas sinérgicas, para que podamos generar y unir esfuerzos. Tal vez yo no tengo un lugar, pero podría donar 2 horas a la semana para poder para poder ir y facilitar un taller como psicóloga, como psicólogo. Eh, y ese es el aporte que yo puedo hacer. Puedo generar, puedo hacer algún aporte. Y así un montón de gente, como decía Margarita, así como hay un montón de gente vulnerable o vulnerabilizada, así también hay personas que disfrutamos de una serie de privilegios. Y yo pienso que es importante que cada una, que cada uno y que cada uno pueda revisar cuáles son los privilegios que tiene, y cuáles de esos privilegios puede poner al servicio de la comunidad, y empezar a generar iniciativas y utilizar también las redes sociales para decir, hey, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar lo otro. Y entonces ahí empieza, es muy bonito y es muy interesante cuando ver cómo las redes sociales empiezan a generar iniciativas y empiezan a tomar forma. Y no tiene que ser una cosa muy grande. El simple hecho, parece simple, el sencillo hecho de que yo esté dispuesto como profesional en psicología a aportar a mi comunidad 2 horas para poder ir y ayudar a cofacilitar un espacio de salud emocional, ya eso es un aporte que yo estoy haciendo a mi comunidad. Y así un montón de gente, desde diferentes ejercicios profesionales, desde diferentes oficios. Tal vez yo hago uñas y bueno, al rato yo le puedo aportar el manicure a una persona que tal vez la está pasando mal, y eso puede ser un elemento para ayudarle. No estoy planteando que todo el mundo dé todo de gratis. O sea, esto es muy amplio. Estoy hablando de iniciativas que podamos de manera solidaria, pero también, aquí voy al otro punto, es importante también generar algún tipo de herramienta, algún tipo de bolsa de empleo. No sé si existe, y me gustaría saber si existe, pero si no existe, qué interesante sería que podamos generar alguna plataforma y alguno de estos o de estas crack en materia informática que pueda generar alguna plataforma donde las personas LGBT podamos decir, bueno, yo hago esto, yo peino, yo hago tintes, yo hago uñas, yo vendo pan, yo hago tal cosa, y podamos ahí y podamos generar posibilidades donde yo voy a preferir, sí, comprarle a la gente de mi comunidad para apoyar a la gente de mi comunidad a partir de lo que ellos y ellas y ellas hacen como sus giros de negocios. No sé si Jan o Como Margarita las quieren páginas, como las páginas amarillas LGTBI, algo así. ¿Te acuerdas? Las páginas amarillas que... algo así, algo así. Bueno, en, en la red centroamericana, hacemos a la red centroamericana de hombres trans, y teníamos hace tiempo esa, esa idea, ¿verdad?, de hacer esa buena práctica que había funcionado en Panamá, de unirnos. Y por casualidad, en Panamá, unas psicólogas están donando su tiempo, y ahora nos reunimos una vez por semana para hablar sobre salud mental. Y ha sido muy interesante. Y ahora se hacen las reuniones los jueves, y hay varios grupos en toda la red. Está Panamá, está Costa Rica, está Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y está funcionando, está funcionando. Sí. Sí, a mí también me gustaría comentarles una experiencia que estamos realizando desde Picosos.
y a raíz de todo este confinamiento por el COVID, hemos estado empezando a utilizar de manera más frecuente todo este tipo de plataformas de reuniones virtuales y ha sido un éxito. Precisamente ayer teníamos una reunión y teníamos gente de México, de Perú, de Nicaragua, de Panamá. Y la reunión era simplemente, era algo muy básico, ¿verdad? Queríamos hablar sobre cómo ligar a un chico, pero al final de cuentas todo eso tenía un trasfondo socioeducativo, ¿verdad? Porque empezamos a hablar, ok, de la mejor manera para tener una relación con un chico, pero la conversación fue avanzando y ya estábamos hablando del COVID, de cómo nos estaba afectando, que no teníamos trabajo, que cómo lo estaba viviendo México, que cómo lo estaba viviendo Perú. Entonces, al final de cuentas, es utilizar los recursos que tengamos a disposición, ¿verdad? Tal vez si estamos en Punta Arenas, ver de qué manera nos podemos organizar, si estamos en la zona norte, en la zona sur. Es importante usar un poco de la creatividad, ¿verdad? Muchas veces no se necesitan de muchos recursos, aunque uno quisiera tener muchísimos recursos, pero en situaciones de crisis, yo creo que desde lo más básico es fundamental, ¿verdad? Y yo le quiero preguntar eso a todos ustedes y a todas ustedes. ¿Verdad que es mi sensación o es lo que yo creo? Tal vez estoy confundido de que la gente no cree que lo que estamos viviendo en este momento preciso no lo vamos a volver a vivir. O sea, lo que estamos pasando ahora es un antes y un después. Lo que viene más adelante ya no va a ser lo que vivimos, no va a ser la realidad que conocimos, de ir todos al bar, a disfrutar o a reunirnos, a tener relaciones o a reuniones o marchas, sino que esto va a cambiar y hay mucha incertidumbre. No sé si me equivoco o ustedes qué piensan. Yo quisiera ser optimista y pensar, porque de mi parte también ha sido un antes y un después. eh, Ha unido muchísimo a la red centroamericana de hombres trans, eh, en el sentido de que hemos estado muy unidos y hemos estado compartiendo buenas prácticas y también cosas tristes, dolorosas que han pasado en nuestras diferentes regiones. Y así como soy un miembro yo de Desigualar y quisiera hacer una diferencia, pues en el grupo también habemos otros que sí. Y yo también quisiera pensar que será un antes y un después, ¿verdad? Sí, Esto que ya señala es interesante porque también a veces hablamos poco de las oportunidades que ha abierto para hacer algunas cosas diferentes, ¿verdad? Cuando nos reunimos los grupos solamente presencialmente, esto plantea barreras para quienes no están, por ejemplo, en San José. Y a mí me parece interesante ver cómo algunas redes que tienen integrantes en Costa Rica, de Limón, de San Carlos, de Guanacaste, como empiezan a hacer las reuniones en línea, esto permite que esas personas se conecten y que tengamos las voces, las necesidades y los aportes de esos compañeros y compañeras también. Yo creo que además es, ya desde una perspectiva más psicológica, es típico que cuando uno está en medio de la crisis, sienta que no hay posibilidades más allá, sienta que esta situación que está viviendo va a ser permanente. Realmente es difícil saber esto, hay muchas cosas en el horizonte, muchas posibilidades, podría desarrollarse la vacuna, podría lograrse protocolos diferentes. O sea, yo sí creo que vamos a poder retomar muchos aspectos de la presencialidad, pero también pienso que esta época nos ha enseñado cómo hay elementos del trabajo a distancia que son positivos. Yo creo que hay muchas jefaturas que por fin van a entender con esto que sí, que sus personas pueden trabajar a distancia y que nadie se muere y que pueden ser productivos. Es más, que eso puede tener un impacto súper positivo en materia de tránsito, de tiempo, etcétera. Entonces creo que también hay unas cosas que para bien tal vez cambien y bueno, y con el resto veremos, ¿no? Sí, yo considero igual, o sea, yo coincido en el sentido de que yo pensaría que si soy optimista y que ojalá, si retomamos la presencialidad, no abandonemos todas las innovaciones y todas las creatividades de las cuales hemos echado mano probablemente de manera forzosa a raíz de la pandemia y a raíz de las condiciones que plantea la pandemia, eh, como una forma de adaptación.
Y justamente pensaba eso que decía Margarita, cuánta gente probablemente ha logrado conectarse a foros, a conversatorios, a una serie de recursos en línea, viviendo fuera del gran área metropolitana y han podido aprender, han podido conectarse, han podido establecer algún tipo de vínculo con las organizaciones. O pienso en gente que tal vez, ¿por qué no? Tal vez le ha dado miedo salir de su contexto y entablar algún tipo de relación con algún colectivo, pero tal vez sigue alguna red social y entonces se conecta ahí en la soledad de su habitación y logra conectarse con alguien o logra conectarse con alguna actividad y logra por lo menos establecer y aprender y decir, mira, y al rato ya está tomando fuerza, al rato ya está fortaleciéndose ahí en la soledad, que no toda la soledad es mala, no todas las soledades son malas. Entonces yo lo veo positivo y lo veo positivo en el sentido de que ojalá este tipo de esfuerzos no los abandonemos. Cuando ojalá nos digan, ya pueden reunirse, bueno, sigamos trabajando en ambas líneas, pensando en toda esa gente que por una cuestión de distancia o de aspectos operativos o logísticos no puede reunirse, número uno. Pero también con respecto a la pregunta que vos hacías o al aspecto que vos planteabas, José, a mí me parece importante que nosotros podamos cuidar bastante lo que estamos leyendo o a lo que nos estamos exponiendo en redes sociales, porque eso incide directamente en nuestro nivel de optimismo, pero también en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Hay muchas noticias falsas, hay mucho contenido que está súper mal intencionado, colgado con una mala intención en redes sociales para desestabilizarnos como personas, como sociedades, como comunidades. Entonces es importante que nosotros podamos ser críticos, ser críticas a la hora de utilizar nuestras redes sociales, a la hora de exponernos. Probablemente hay gente que ha pasado pegadísima a las conferencias de prensa. Está bien informarse. Lo que yo digo es, tenemos que hacer un balance de cuánto, de si me estoy exponiendo en demasía a todo este contenido, estadísticas y que nuevos casos y que aquí, que allá, a ver cuánto de eso me está afectando mi salud mental y cuánto estoy leyendo y si estoy leyendo cuestiones que son estudios científicos o si estoy artículos científicos con respecto a la situación o estoy leyendo la primera página que me aparece en Google ahí. Y eso puede ser peligroso porque definitivamente incide en nuestro nivel de esperanza y de optimismo respecto de la situación. Creo que tu micrófono está apagado. Ahora sí. Ahora sí. Yo leía un poco de estas notas amarillistas y uno encuentra de todo, ¿verdad? Desde que el COVID ha sido provocado por la comunidad LGBTI, ¿verdad? Eh, hasta que es un castigo divino, etcétera, etcétera. Siempre hay sectores que buscan chivos expiatorios y usualmente la comunidad LGBTI siempre está ahí. No sé qué les parece. Sí, bueno, en los primeros días Panamá fue claro en salir dando declaraciones de este estilo, ¿verdad? De decir que a Panamá no le iba a afectar el coronavirus porque Panamá no había permitido el matrimonio igualitario. Yo en ese sentido hago eco de las palabras de Eduardo, de que no permitamos que estas voces tan llenas de odio y de prejuicio nos llenen la cabeza ni las redes. Estos virus son virus que vamos a ver cada vez más. Y ahí sí, la relación que podemos ver es con la destrucción ambiental que estamos causando y con la crisis climática. Eso es una realidad. Pero también me parece importante resaltar cuáles son algunos de los elementos que han permitido que Costa Rica maneje mejor esta crisis. Un sistema de seguridad social y de salud fuerte, acceso a agua, educación, infraestructura, para que no permitamos y no se nos olvide que estos elementos nos protegen de muchas cosas y nos generan mucho más bienestar colectivo. Yo también quisiera apelar a la criticidad. Tenemos que ser personas críticas, tenemos que desarrollar nuestro sentido
y nuestra capacidad de analizar críticamente las cosas. Y lo digo con relación a esto que está diciendo Margarita. Eh, Críticamente, no existe ninguna relación, no podemos establecer ninguna relación entre la aprobación o el reconocimiento del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y esta situación de pandemia que está afectando a nivel mundial. Los más de 230 países que existen a nivel país están siendo afectados. Siempre se van a levantar voces que van a haber juicio, que van a haber condenación, siempre se van a levantar voces que hablan de un ser supremo o superior que está muy enojado, pero que ese enojo es como muy selectivo. Es muy selectivo porque precisamente las personas LGBT no le caemos como muy bien que digamos. No voy a entrar a profundizar en cuestiones de teología, pero sí es importante, porque no soy teólogo y porque no es el tema, pero sí es importante que nosotros pongamos sobre la mesa y analicemos este tipo de cosas. Una espiritualidad que se centre o que gire en torno a la ira, al enojo, al castigo de un ser X, creamos en ese ser o no, no es una espiritualidad muy saludable que digamos. Y ahí es donde también, como parte de la salud mental, es importante que cada uno y cada una pueda revisar su espiritualidad. Lo voy a decir en términos generales. La espiritualidad para muchas personas, y entendiéndolo en una perspectiva muy amplia, es parte de la integralidad y es parte de la salud mental y de la salud emocional. Muchas personas en las prácticas espirituales encuentran, eh, encuentran consuelo, encuentran calma, encuentran paz interior, encuentran balance y equilibrio. Para quienes encuentren todas estas cosas ahí, es válido. Pero también es importante poder pasar por alguna serie de filtros nuestras espiritualidades, porque tampoco la espiritualidad, y termino con esto, puede ser fuente de malestar psicológico y de malestar emocional. Yo creo que no sería un objetivo saludable de la espiritualidad. Sí. Eh, Yo ¿Qué quería comentarles líneas? quería Adelante, comentarles compañero. algo corto, que yo soy docente y en la escuela nos piden hacer una bitácora, ¿verdad? Casi como los diarios de la niñez. Entonces, cada día uno ponemos lo que vamos trabajando, cosas que sentimos y cómo estamos. Y algo común es que esta pandemia ha tenido pues el beneficio de que a muchos del gremio nos ha acercado demasiado a la tecnología, ¿verdad? Entonces yo veo esto como algo positivo, y como lo hablaba también en la red, hemos hablado, por ejemplo, con los chicos de Panamá, que de nuevo está pasando que ahora van a tener que salir por el sexo registral de sus cédulas. Entonces, cierto día salen los hombres y cierto día salen las mujeres. Y lo importante que ha sido para ellos ver su círculo cercano y ver ese amor y esa fuerza que sienten con ellos para que esas personas les ayuden a ese día a hacer sus compras, a traerles sus cosas, y que también ha sido para ellos muy positivo, ¿verdad? Y los ha conmovido mucho. También ver ese otro lado de la crisis, ¿verdad? Ver lo humano, decir, bueno, pucha, qué triste, hoy no puedo salir, porque no quiero exponerme, pero tengo esta persona querida que está aquí al lado mío, ¿verdad? Y entonces también como yo lo hablo también como desde mis privilegios, ¿verdad? También tengo mi cierta espiritualidad de poder ver lo que tengo, el privilegio de poder estar en mi casa, inclusive de poder estar participando de esta tertulia, porque tengo mi internet, porque soy una persona estudiada y desigualar y esto, ¿verdad? Y también en la bitácora comparto mucho mi agradecimiento, ¿verdad? Cada día, y bueno, ver cómo vamos saliendo de esto. Sí. Eh, ya para ir concluyendo, compañeros y compañeras, ¿qué sugerencias, qué líneas de acción ustedes consideran que podemos aplicar? Ya hemos venido tirando muchas líneas, pero ya de manera de conclusión, ¿qué líneas de acción podemos ir tirando para la búsqueda de una mejor calidad de vida en estos momentos de crisis,
de homofobia, en momentos de incertidumbre, y como lo hemos estado comentando acá, esto más bien nos tiene que dar esperanza, no ver solamente la parte negativa, sino ver de qué manera nos reinventamos. Y yo creo que toda la comunidad LGBTI siempre nos hemos estado reinventando ante el constante acoso, ante el constante sufrimiento que hemos vivido, y hemos podido sobrellevar muchas cosas. Yo creo que este momento de crisis también tenemos que buscar nuevas líneas de acción para enfrentar a esta situación. Entonces me gustaría conocer sus opiniones de qué líneas de acción podemos hacer para tener una mejor calidad de vida. Adelante. Yo creo que es importante no permitir que el distanciamiento físico se nos vuelva distanciamiento social. Y en este sentido, hacer el esfuerzo de conectar con esas personas queridas. A veces utilizamos estas herramientas únicamente para trabajo. Y no, es importante también, ojalá que si podemos reunirnos a distancia con amigos, amigas, familiares, tomarnos un café a distancia, ¿verdad? Relajarnos un rato. También me parece importante darnos tiempo fuera de la pantalla. A veces pasamos conectados 24/7 en una pantalla. Es importante apagar un ratito, desconectar, respirar, volver a ver alrededor. En la medida de lo posible, ojalá podamos hacer un poquito de ejercicio físico. Esto ya es un tema de biología, el ejercicio produce endorfinas, esto es muy necesario para mantener el espíritu. Entonces, aunque sea en la casa, aunque sea ahí unos jumping jacks, ya puedo hablar mucho más de esto, aunque sea dar una vueltita alrededor de la casa, pero hacer un poco de ejercicio físico, no estar permanentemente sentadas o acostadas, sino hacer un poquito de ejercicio físico. Y lo último es acordarnos de esta situación con perspectiva. Esto es un momento dentro de nuestras vidas y este momento pasará, también este momento pasará. A mí me parecía interesante cuando comenzó la pandemia y había como esta imposición, ¿verdad? De que uno tenía que terminar la pandemia escribiendo un libro. Todos lo han escuchado, ¿verdad? Me imagino, Margarita también. Y entonces yo también comencé, ¿verdad? Que la comida, que el agua, que los ejercicios, que la meditación, y se vuelve demasiado. Y yo lo que diría es que siempre mantengamos cosas que nos hagan sentir bien, integralmente, ¿verdad? En todos los aspectos, que si nos ayuda a estar en contacto con ciertas personas queridas, lo hagamos. Incluso me ha pasado a mí con mis amigos queridos que a veces conversamos por WhatsApp y estamos mandándonos audios y pasa un malentendido. Y nos reunimos un día de estos todos a hablar aquí por Zoom y decíamos, pero era eso lo que estaba pasando ese día, ¿verdad? Que siempre les digo, recuerden que el WhatsApp no es lo mismo que los gestos que yo hago con mi cara. Usted lo lee así y tal vez yo estoy haciendo como... Entonces, siempre como lo decía Margarita, ¿verdad? Estar en contacto con las personas queridas, hacer lo que nos haga sentir bien y recordar que esto va a pasar, ¿verdad? Y yo he hecho algo que es tomármelo día a día. Día a día. Bueno, eso es importantísimo. Un día a la vez. Yo tal vez quisiera apuntar dos cosas. Tal vez me quisiera dirigir a las personas que pudieran estar pasándola mal. Pasándola mal en un sentido muy amplio y en un abanico muy grande de posibilidades de cómo la podrían estar pasando mal. Si estás enfrentando violencia, si estás enfrentando algún tipo de discriminación, si estás enfrentando algún tipo de exclusión, eh, yo creo que es importante, y esto lo digo con muchísimo cuidado, no lo vivas en soledad. Busca ayuda, háblalo, expresalo a la gente cercana, a tus amigos, a tus amigas, a la gente que sabes que te quiere, a la gente que sabes que se preocupa por vos. Probablemente a veces decimos, ¿quién? Aunque sea una persona, pero no te quedes callada, no te quedes callado, háblalo, busca ayuda. A veces nos ensimismamos y a veces los problemas cuando estamos solos se nos vienen encima y los vemos sumamente grandes y probablemente son sumamente grandes, pero eh, si buscamos ayuda a una persona que sabemos que nos quiere,
probablemente esa persona nos puede ayudar y dar y aportar alguna otra perspectiva, alguna otra mirada, o nos puede por lo menos apoyar en esa situación que estamos atravesando. Entonces, me dirijo a las personas que puedan estarla pasando mal, pero también me dirijo al resto que tal vez considera que no la está pasando tan mal, para que nosotros podamos mirar, dejarnos un momentito nosotros en pausa y mirar alrededor, a revisar a nuestros grupos de amigos, de amigas, a revisar nuestros círculos, y no esperar a que nos llamen. Qué raro fulanita, fulanito que no me volvió a llamar. Llámalo vos, llámala vos. No tenés que pegarte media hora a una videollamada, simplemente mandarle un mensaje y decirle, ¿cómo estás? Bien, hey, hace 2 meses, hace 4 meses no hablamos. ¿Por qué no nos conectamos un toque y hablamos y nos vemos? Porque la mirada es importante, no solamente escucharnos. Ahora tenemos la posibilidad de la videollamada y casi cualquier teléfono, por más sencillito que sea, podría hacer videollamadas. Entonces veámonos a la cara. Como decía Margarita hace un ratito, no dejemos que el distanciamiento físico nos gane, pero tratemos de fijarnos en la gente eh, que tenemos a nuestro alrededor. A veces tenemos las redes sociales llenas de gente, pero probablemente esa gente ni siquiera sabemos quiénes son. Bueno, empecemos a revisar realmente con quiénes tenemos contacto, con quiénes tenemos vínculos y empecemos a preguntarles, ¿cómo has estado? Eso es importante también. No solamente levantar la mano y decir, como una campaña de hace unos meses, aquí estoy si la estoy pasando mal, pero también aquí estoy por si alguien la está pasando mal. Y eso es importante, darle un buen uso a nuestras redes sociales, ¿verdad? Tal vez en esos dos sentidos es que quisiera hacer ese último aporte. Yo quisiera decir por último también que pueden contar con Sigualar. Si hay algún hombre trans o alguna persona transmasculina o inclusive hay chicos no binarios en el grupo que están viendo eh, este video, esta tertulia, que pueden contar con nosotros, buscarnos a la página, escribirnos al inbox y en lo que podamos ayudarles con mucho gusto. Ahí estamos. Me parece que Margarita quería decir algo. Pues invitarles a que también se sumen. Beso Diverso está haciendo actividades que se llaman miércoles de café con tortilla, pero también estamos haciendo actividades recreativas. Hemos tenido aprender a bailar reggaetón los fines de semana, aprender un poquito de salsa, de bachata. Hemos tenido también sesiones de yoga, entonces que se conecten a nuestras redes. Me parece muy importante reforzar este mensaje que decía Eduardo: si están viviendo violencia, recuerden que siempre pueden llamar al 911 para hacer el reporte y pedir que haya una intervención. Y también, si no quieren hacerlo de esta manera, recuerden que es importante buscar ayuda y no vivirse esto de manera solas o solos, para que puedan alguien más acompañarles en este proceso. Sabemos que hay un incremento de la violencia en estas fechas y que eso es particularmente peligroso para las personas LGBTI, que tal vez nuestra casa no es un lugar seguro para todas las personas. Entonces, tener esto presente y como bien decía Eduardo, tener la iniciativa de preguntarle a la otra persona: hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está el trabajo? Si a nosotros no nos cortaron el salario, preocuparnos por la gente cercana, si tal vez de repente sí se las cortaron y tal vez les podemos ayudar un poquito, ¿verdad? Ese es el primer círculo. Y si no, también últimamente por cómo están afectivamente, por cómo están las cosas en su casa. Efectivamente, como dice Margarita, si estás viviendo violencia, importante llamar al 911 y pedir ayuda. Si tenés dudas con respecto al COVID, puedes llamar a la línea 1322. Te van a brindar toda la información que ocupes sobre el COVID, sobre la pandemia. Y como se ha comentado acá en este espacio, lo importante es hablar, lo importante es comunicarse. No nos quedemos aislados creyendo que solamente nosotros estamos sufriendo. Es importante abrir estos espacios de comunicación y abrirnos para escuchar y para ayudar en lo que podamos. Y también desde Ticosos estamos abriendo este tipo de plataformas para reunirnos con amigos y hablar, charlar y pasarla bien y generar procesos socioeducativos que son importantes en estos momentos.
ya para concluir, no sé si hay alguien que desea dar algunas palabras antes de finalizar la transmisión. Bueno, agradecerte yo, José, por la invitación y a los ticosos por la invitación y también a Margarita y a Eduardo, ¿verdad? Por el momento, estuvo muy agradable esta tertulia con ustedes. Margarita. Sí, muchísimas gracias. Siempre es un gusto verles y acompañarnos en todas estas luchas. A las personas LGBTI que nos escuchen, que sepan que ustedes son seres humanos maravillosos, que ustedes son seres de luz, que ustedes están bien, que no hay nada malo con ustedes y que todo esto va a pasar, toda la emergencia va a pasar y que les deseo todo el amor y la felicidad del mundo también. Qué lindo eso, Margarita. De mi parte, agradecerte a vos, José, a Margarita y a Jan por la posibilidad de conversar un ratito y, por supuesto, a la organización Ticosos por la invitación para conversar acá. Ojalá que la conversa pueda ser de mucho provecho para las personas que la escuchen. Y yo quiero agradecerle a Margarita, a Jan, a Eduardo por haber estado este momento conversando de este tema tan importante, de este tema tan actual, que muchas veces es un poco difícil abordarlo porque son muchas cosas y todo está entrelazado, pero muchas gracias por haber estado conversando, por haber estado dialogando y también muchas gracias al Centro Cultural de España por abrirnos este espacio también para poder llevar este mensaje a muchísima gente más que ven sus redes. Entonces, muchas gracias al Centro Cultural de España, muchas gracias Margarita, a Jan, a Eduardo y a Ticosos por haber generado también este espacio. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Hasta luego.